Running in Fracas. Bueno, pues nada, aquí estamos los tres jinetes del apocalipsis, que eran cuatro o cinco, la verdad es que no lo conté, dicen que eran cuatro, pero yo vi cinco. Entonces, nada, vamos a compartir cosas que me llamaron la atención y que quería comentar con vosotros, ¿no? No sabía yo que Perseo era Lucifer. Es una alegoría. No lo tenía, no lo sabía, macho. Es una alegoría, o sea, por eso le llama eso, la luz. Esa historia viene de una canción de todo. El lucero del alba. Claro, porque, bueno, en la mitología, o sea, en la mitología cristiana, Lucifer era el ángel más bello y el que estaba en la mano de Dios, ¿no? Y entonces yo he leído varias cosas, ¿no?, con respecto a esto. Una que se enfrentó ante Dios y que, claro, que no cumplió sus tal, y entonces hubo una guerra en el cielo y entonces cayeron aquí en la tierra, ¿no? Y entonces, claro, eso viene con un toque también de la historia de Perseo, que son también los ángeles que cayeron, bueno, gente que cayó a la tierra y que le quitó el fuego de los dioses para enseñárselo a los humanos. Entonces estos ángeles, cuando cayeron, pues se mezclaron con las mujeres, vieron que eran bellas y tuvieron hijos, de lo que dicen que salieron los primeros Nephilims y esta historia, ¿no? Esto es un poco así, a grosso modo, no siendo un poco abrupto. Y bueno, claro, esto, por ejemplo, bajo en el libro de Urantia, Satania es la capital de este universo. O sea que es un planeta, con lo cual Satán posiblemente tenga que ver con eso, en ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre con todas estas cosas? Bueno, pues que está muy mezclado, ¿no? Que está muy mezclado todo, muy mezclado. Hay gente que piensa que Satán y Belzebú y Lucifer son la misma cosa, y no son la misma cosa, son cosas completamente diferentes. Ahora, claro, bajo mi perspectiva, yo esto lo veo desde otro aspecto, claro, o sea, evidentemente, leyendo un poco los libros, la Biblia, conocemos y reconocemos en el Antiguo Testamento, pues está un Dios, ¿entiendes? Y el Nuevo Testamento parece otro Dios diferente, ¿no? ¿Entiendes? Entonces el Jehová de la Biblia, de la antigua Biblia, es un Dios más agresivo, donde obliga a pueblos y exige que lo adoren y ciertas cosas, impone las leyes, hace muchas cosas, y vemos todo un relato, ¿no? Entonces los ángeles, todo Rafael, Micael, todos acaban en él. Él se refiere a Jehová, al Dios, ¿no? Lo que pasa es que yo, bajo mi perspectiva, soy más físico en ese sentido, y yo entiendo que hubo una guerra en los cielos, que por supuesto que es espiritual, pero que es más de civilizaciones, ¿no? Donde una civilización se peleó con otra civilización y donde este Jehová para mí es el impostor, que es un dios menor en el sentido de que tenía capacidades y poderes como tiene una civilización súper avanzada. Y estos señores que cayeron aquí en la Tierra, pues cayeron con sus naves y sobrevivieron y se relacionaron con la civilización que había aquí, que era un proyecto que había del padre, como digamos, originario, que había diseminado las razas como se diseminan en todos los planetas, ¿no? Y esa es una circunstancia, ¿no? Entonces aquí hay muchas alegorías de lo que hicieron, si eran buenos, si esos que cayeron, si eran buenos, si eran malos, si eran tal. Lo que está claro es que podemos deducir que a través de todas las culturas han recibido a gente
que venían en nubes y en cosas y en tal, y sentían estruendos en el cielo. O sea, por ejemplo, el propio Moisés cuando recibe las tablas, fue en el Sinaí, creo recordar, y le habla a una nube, unas voces, ¿entiendes? Y luego siente, claro, pero claro, ellos veían carros de fuego, ellos veían otras cosas, ¿no? Claro que bajo aquel conocimiento, en aquel momento, pues era difícil de asimilar, ¿no? Por la involución que yo os he comentado que recibimos, ¿no? Entonces, claro, estos conceptos son todos están demasiado mezclados como para decir esto es así, ¿no? O sea, esto, lo que está claro es que las alegorías están ahí. Al final, Cristos ha habido muchos, ¿entiendes? Muchos. No ha sido el primero, con las mismas alegorías, y de hecho la mayoría de las teologías, los dioses tienen unas similitudes, o los dioses encarnados en la tierra, por así decir, como son considerados estos, pues tienen similitudes, nacieron de una virgen, no sé qué, muchos fueron abandonados también en un río, o sea, hay una serie de coincidencias que son muy llamativas, ¿no? Y bueno, y entonces, bueno, esto es un poco lo que hay. Otra cosa, para mí, otra cosa es lo que ocurrió después, que pues entraron otros seres a formar parte de este asunto, y también hubo más guerras posteriores, y estos pues ya infringieron más dominios sobre el planeta y sobre los pueblos, ¿no? Y eso tiene que ver pues con la historia también, los preatlantes, los atlantes y la creación de las pirámides, ¿no? Por esa situación. Luego está el tema de lo que generaron los atlantes, que produjo un agujero bastante importante y un desequilibrio en el planeta, y a través de eso entraron otras entidades. Y entonces todo se mezcla, ¿no? Quiero decir. Al fin y al cabo, abrieron una puerta, nunca un agujero negro. Una puerta. Es que una puerta es un agujero negro. No bien. Sí, ¿qué diferencia hay? Un agujero negro se puede tragar una galaxia entera. Y una puerta también. Por eso los de Suiza frenando lo pusieron en el proyecto. Es que la puerta es eso, o sea, la puerta es eso. Lo que pasa es que, claro, si la puerta es pequeñita y mínima, pues puede permitir tal, pero si es grande, pues se hubiera tragado la tierra entera. Claro, sí mismo. claro, porque se les fue de la mano, ¿entiendes? Es que por eso la destruyeron y por eso la claro, tierra. Claro, por eso digo un agujero, porque no era, ¿sabes? Por eso digo un agujero, porque era enorme, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Pues restauraron lo que es las mayas, que fueron los que más se deterioraron todo eso. Y sé que está implicado en eso las pirámides, ¿no? Sé que las pirámides generaban esa malla artificial a través de ellas para tratar de restaurar el equilibrio del planeta, ¿no? Bueno, estamos hablando un poco sobre lecturas, vamos, lecturas de mitologías y de gente, pues, por ejemplo, que ha contactado, gente que ha sacado otras lecturas, ¿no? Entonces es un poco genérico todo esto. Pero bueno, sí que hay una lectura ya más o menos general, más o menos establecida sobre lo que es. Lo que está claro es que todas las mitologías al final están resultando más reales que irreales, ¿no? Donde está resultando que la realidad es más ficticia que la mitología, la propia mitología, ¿no? Al final tendemos a ver las cosas como alegóricamente. Nos han enseñado siempre a decir, no, es que esto querían decir esto, y a esto quería decir esto, y tú llegas a Egipto y ves hombres con cabeza de perro, con cabeza de león, entonces son alegorías y tal. Bueno, yo no lo veo así. Yo, para mí, son experimentos genéticos y no hay quien me lo quite la cabeza. O sea, yo no, lógicamente no puedo mostrarlo, o sea, no puedo mostrarlo, pero yo veo lo que dicen mis ojos, ¿no? O sea, ¿entiendes? Entonces,
hay un pálpito que me indica que las cosas pueden ser así. No es una verdad absoluta, no sería yo el que se fijara ahora en nada, porque de hecho además los tiempos que corren no son para tomar verdades absolutas, ¿no? Pero sí son para desmontar mentiras, ¿no? Podemos aprovechar para desmontar, como el otro día que hablamos del tema de la Tierra plana y esta historia, y te hablé un poco de toda esa historia, ¿no? Y el resto son todo posibilidades, ¿no? Lo que es indudable es que la Antártida está ahí y ahí no está ni Dios, solo están 4 grupos de científicos, entre comillas, y ahí no va ni Dios, ¿no? Y sin embargo el planeta lo pisan, no hay un hueco, no hay un solo kilómetro en el planeta que no esté usurpado por esta gente. Sin embargo ahí no, ¿no? Lo que esto es indudable también que el Google tiene pixelado los polos, está más que demostrado, que no que lo quiera ver, y eso es por algo, eso está claro, es por algo. Ahora, a ciencia cierta, bueno, tenemos relatos de mucha gente y de sus experiencias y podemos, bueno, se puede debatir sobre eso, se puede creer o no creer. Al final estas cosas también depende de... Primero hay que tener la capacidad paradigmática para abrir a esa posibilidad, ¿no? Y para eso hay que tener, de cierto modo, ciertas capacidades o intuiciones. Es decir, porque si una persona no ve más allá de la nariz, o es una persona que no es intuitiva, o una persona que no tiene un sueño lúcido, una persona que no es capaz de adivinar una circunstancia en el futuro próximo, o sea, si no te han ocurrido esas cosas o no has tenido experiencias después de la muerte y has vuelto a la vida, o si no has tenido un accidente catastrófico donde ha salido tu cuerpo, o sea, hay una serie de circunstancias que tienen que ocurrir para que tú puedas tomar esto como una posibilidad. Porque si no tienes esa otra experiencia que te hace ser subjetivo, ¿no?, a la realidad, entonces se convierte en un dogma, una fe. Yo creo esto porque me parece que este señor está diciendo la verdad y creo en lo que él dice. Entonces cambias a un Dios por otro, que eso es un poco lo que ha pasado siempre, que las personas que llegaban aquí y mostraban el camino, yo lo digo siempre, el tema de Jesús, ¿no? Jesús llegó a venir a mostrar un conocimiento. Es lo que vino es a mostrar el conocimiento. Y entonces se quedaron con la figura de él, no con el conocimiento. ¿Entiendes? Entonces, es algo, para mí es algo terrible, ¿no? O sea, es el no entender nada, ¿no? Supongo que del otro lado estará mirando, estará diciendo, pero estos cabrones que no entendieron nada. Han hecho muros, piedras, iglesias, las llenan de oro, no sé qué, y el día de mi muerte que me tienen ahí clavado, lo llevan colgado. Tú imagínate que yo, o sea, no sé, vamos a ver, si yo soy padre, porque yo soy padre, tengo hijos, entonces yo puedo ponerme en la situación de un hijo. Y si estoy hecho a imagen y semejanza, pues, ¿qué más vamos a decir, no? Entonces yo envío a mi hijo, para que lo cuelguen así, para que la sociedad aprenda de que un tipo tiene que estar colgado así. Yo creo que es erróneo completamente. Yo creo que realmente esa teología está mal argumentada, ¿no?, y desarrollada por intereses, lógicamente, ¿no? Y eso cambia todo, eso lo cambia todo. Por eso las personas gnósticas, por ejemplo, tienen otra forma de leer la Biblia o leer los libros sagrados, que todos los libros sagrados, en cierto modo, tienen un valor. En cierto modo, todos albergan verdades. Lo que pasa es que muchos libros son mapas, ¿entiendes? Mapas del conocimiento.
Y entonces hay cosas que están encriptadas, por así decir, y una cosa es el conocimiento. Quiero decir, digamos que como lo del mapa del otro día que estuvimos mirando, que hay varias capas, ¿no?, de ese conocimiento, ¿no? Entonces, en base a tu conciencia, vas a leer eso de una forma o de otra, ¿no? Eso es un poco el tema. Ahora, claro, lógicamente, estas cosas que he dicho yo ahora, por ejemplo, no van a ser aceptadas, ¿entiendes? No van a ser aceptadas. Y tú, fíjate que yo, curiosamente, soy una persona que estoy defendiendo en ese sentido a la cultura cristiana, y no porque yo sea cristiano. Yo no soy ni cristiano, ni católico, ni apostólico. Yo creo en Jesús. Creo en sus enseñanzas. Pero creo en muchos más que han venido y han estado como ha estado él. Porque en definitiva de lo que se trata es venir a encarnar aquí para cambiar las cosas. Esto es un proyecto donde se viene a diseñar una forma de vida, de pensamiento, a tener experiencias y a tener conocimientos y a vivir, que es todo eso. Encarnes la realidad. Entonces, por eso cuando me hablan de realidad y cuando me hablan de transhumanismo y toda esa historia, y me hace mucha coña, ¿no? Porque pues, cuando te quieren meter una cúpula y te pongas ahí a través de la IA a hacer no sé qué, pues si la cúpula ya estás. O sea, quiero decir, nosotros somos un cuerpo biológico que está ocupado y aquí estamos dentro. Pues claro que esto, todo es, pues claro que es Matrix, claro, es Matrix, sí, es, por supuesto. ¿Y qué? Si lo importante no es el cuerpo, ni la matriz, ni eso, si lo importante es la experiencia y lo importante es desarrollar el trabajo, porque al final, ¿qué es lo que nos importa? La conciencia que adquirimos en esta situación. O sea, alimentar y dar experiencia a nuestro conocimiento. Y más allá de eso, por eso yo siempre digo, mira, cuando todo se acaba aquí, casi no tiene importancia. Eso no quiere decir que los actos pesan sobre todo en tu conciencia. Si no la tienes, entonces sí que posiblemente repitas cosas. Pero, claro, volvemos a lo de siempre. No todo el mundo son humanos, ni todos son extraterrestres, ni todos tienen alma, ni todos son igual. O sea, no todos son igual. Y eso es algo que cuesta trabajo entender, ¿no? Cuesta trabajo entender. Lo que pasa es que cuando ves las cosas con la obviedad que a mí se me da, yo no puedo evitarlo, ¿no? O sea, yo no puedo evitar ver las pirámides con todos esos seres y yo veo genética y no puedo evitar, veo a personas desalmadas que no tienen alma. Por eso ellos cuando hacen el mal o hacen aquello no entienden qué es lo que, no sienten eso, no. Y por más que los encierres o hagas lo que quieras con ellos, no hay solución en ese aspecto, ¿entiendes? El problema es que hay más personas con alma que hacen 10 veces más daño que las que no tienen alma. Por ignorancia. Por ignorancia, por posesión, por confusión, porque las personas que tienen alma, de todas formas, dentro del tema de las almas, va condicionada al carácter y al espíritu y a la conciencia, ¿entiendes? De la mente, ¿eh? Porque son tres personalidades las que entran. Y entonces esas tres condiciones también, una condiciona a la otra, ¿no? Entonces, el alma, para mí las almas son todas iguales, porque es un pedazo de la energía del Padre o de la fuente o lo que quieras, ¿no? Es lo que creo, ¿eh? No puedo probarlo, pero es lo que creo. Y luego después, la personalidad en base a la circunstancia se forja en base a lo que trae como su forma de ser en su ADN, que lo condiciona, pero evidentemente, aunque hagas dos clones, uno viviendo en Asia y otro viviendo en tal, las vidas son diferentes.
completamente diferentes. Entonces las experiencias son diferentes y el asunto es diferente. Y no tiene por qué darse la misma circunstancia, pero normalmente tiendes a eso, porque tu estructura es para eso, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que... Entonces, pues la IA, ya está, ya somos nosotros, somos eso. Vemos el cuerpo biológico, vemos las células. Entonces hay que considerar que las almas tienen raza. Vamos a ver, no, yo no, yo hablo por mí, yo pienso que no. Yo pienso que las almas encarnan en distintas razas, que eso es otra cosa. Eso sería lo lógico. Claro, estamos hablando de cosas que no se pueden probar, ¿no? Estamos hablando de cosas basadas en experiencias místicas y cosas de este tipo. No se puede probar, ¿no? Y no se puede decir, aquí tengo yo la razón, ¿no? Porque no, a día de hoy pues no se puede probar. Hay muchas cosas que sí se saben, pero no se puede probar. Pero yo siento y pienso que no. Pienso que las almas son almas puras, por así decir, y que son conciencias energéticas, que son la fuente de energía, la fuente de vida. Y luego después la personalidad es un poco lo que es añadido, que un poco al unirse al alma hace que el alma pues se reconozca a sí misma, por así decir, ¿no? Junto con la mente. Y la mente es un poco la guía, el volante, digamos, el volante en este viaje de navegación. Y yo no hablo solo de la vida en la Tierra, ¿eh? Eso es lo que yo creo, vamos. Bueno, es que hay tantas cosas que no. Claro. Esto no es, claro, esto no es una verdad absoluta, ¿entiendes? Estamos hablando de cosas que no son verdades absolutas, ¿entiendes? Ahora, bueno, al final vamos descubriendo cosas, ¿no? Quiero decir, es cierto que son momentos de apertura, son momentos de apertura de mente, son momentos de empezar a ver las cosas de otra forma. Y para los que ya veíamos las cosas de otra forma desde hace muchos años, pues en cierto modo nos es más fácil adaptarnos, ¿no? Entonces, pues bueno, no me preocupa demasiado un poco toda esta historia genérica, situación mundial, esto es un poco relativo, ¿no? Para mí es un poco una hoja más en el libro, ¿no? Quiero decir, una hoja más en el libro. Lo que sí es cierto es que no pensé que llegara a verlo. Nunca pensé que llegara a verlo. O sea, nunca pensé que pudiera estar viendo con mis ojos ese cambio, esa historia, eso que está ocurriendo. Evidentemente todos los cambios son drásticos y son dramáticos. Y traen pérdidas. Pero bueno, sabemos, todos los libros teológicos hablan de ello, el Kali Yuga, el tal, el Apocalipsis, el tal. Un poco está la predestinación, por lo que parece, existe, ¿no? Aunque es un poco variable, ¿no? ¿De qué depende la variabilidad? Pues de la cocreación. Pero estoy hablando yo seguido, es que siempre estoy hablando yo seguido. Es que quiero que participéis. Ya, pero hablo yo solo. Con respecto a las almas, sabemos que hay seres que no pueden tener alma. Sí, claro. Eso lo sabemos de cierto. Sí, claro, sí. Pero sí tienen consciencia. Sí tienen consciencia. El tema, para mí, entendamos una cosa. Yo como lo entiendo lo siguiente: los seres sálmicos son seres que proceden del Padre Creador. ¿Vale? Por eso te digo que tienen raza. Es que para mí no es una raza. No, lo llamamos raza como se podría llamar de otra manera. Para mí, si quisiéramos entenderlo, sería la máxima conciencia de la creación. Tienen una gota, que es una gota o una minigota de la máxima conciencia de la creación.
Cuando el resto, pues, tiene conciencia, porque todo el planeta tiene conciencia, todo tiene conciencia, las plantas tienen conciencia, hasta las piedras tienen conciencia, porque si las piedras no tuvieran conciencia no se manifestarían atómicamente. Entonces, funciona así, el universo funciona así, el universo es consciente, pero cada conciencia está en armonía a lo que tiene que desarrollar armónicamente. Pero está claro, es indudable que esto no está hecho al azar, esto no es azar, propiamente dicho. Sí que existe un libre albedrío, porque, como vemos, bueno, ahí podemos entrar, los científicos ya conocen el tema del tiempo, ya saben que el tiempo varía en base a la velocidad, si supera la velocidad de la luz, ya sabes que el tiempo cambia, ¿no? Entonces eso ya está demostrado, ¿no? Después ahora nos encontramos con la cuántica, donde además el ser que observa afecta sobre el comportamiento de la materia, lo cual ya es la leche. Porque si el cuerpo, si el observador hace que la materia se comporte de otra forma, ya nos está indicando que la materia está respondiendo al observador. Si la materia responde al observador y el observador sabe cómo hacer que la materia responda, pues ya está. ¿Entiendes cómo va, no? Claro, reconocer esto y saber esto es complejo, y mucho más complejo usarlo o saber utilizarlo. Es tan fácil como saber cambiar de humor en 10 Claro, segundos. claro, Si tú pero, estás claro, riendo, la materia responde de una manera. Si estás llorando, responde de otra. Si estás cabreado, de otra. claro, Cada cosa que haces emites una vibración diferente. claro, Por lo que influye la materia en todo. claro, la materia actúa a tu alrededor, ¿entiendes? En base a tu esfera, como digo yo, ¿entiendes? Lo que pasa es que cuando se trata de sociedades, la cosa cambia, porque son muchas conciencias y generan otra cosa, ¿entiendes? Entonces, cuando la mayoría de esas conciencias tienen un valor positivo, la materia reacciona. Y los acontecimientos. Pero cuando la mayoría de las conciencias tienen un conocimiento negativo, pues la materia también reacciona y se convierte, y las circunstancias también. Entonces, claro, ahí está un poco el equilibrio, ¿no? Cómo sopesar esto, ¿no? Cómo sopesar esto que estamos diciendo. Yo creo que desde el principio todo está equivocado. A ver cómo me explico. A ver, hablando ya no de materia, todo es materia. Un árbol, una planta, un animal, una persona. En el caso de las personas, por ejemplo, no vinimos aquí para estar amontonados. Yo me fijo mucho en el bosque, en las plantas. Todos son grupos y todo está mezclado. Las personas no. Las personas viven todas amontonadas en el mismo sitio. Si tú miras por la ventana de tu casa, verás que hay robles, que hay 50 tipos de árboles diferentes en ese cacho de bosque. ¿Me hago entender o no? Sí, te entiendo, sí, yo te entiendo. Sí. En cambio, en las masas humanas, no. Las masas humanas están todas amontonadas y todas son iguales, aunque cada una de ellas sean diferentes. Lo que pasa es que, por ejemplo, bueno, tenemos las plagas. En las plagas, y no es en cuestión humana, también ocurre, ¿no? Hay excesos de vegetación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De un tipo o de otro. Y sobre los animales también, ¿no? Claro, plagas de langostas, de lo que tú quieras. Claro, exactamente. O sea, que al final dices, bueno,
no es una cosa concretamente de los humanos, es más una situación de ecosistema. Es una situación... Por eso te digo que yo creo que no venimos aquí para estar amontonados. Y es lo que han querido que hagamos durante toda la historia, que nos amontonemos. Bueno, sí es cierto, ¿no? O sea, desde la primera revolución agraria, cuando empezó la producción de los productos y todo eso, y que empezaron a crear las ciudades, hablo de la cultura occidental, ¿no? Y que ha sido trasladada a todo el mundo, ¿no? Entonces después la gente pues en las ciudades tenía todo. ¿Cómo crecieron las ciudades? Al lado de las fábricas. Sí, claro. De los sitios donde había interés económico, alrededor de eso crecieron las ciudades. Eso pero ya es casi... Es por inercia. Yo no... Vamos a ver, yo creo que... No, o sea, creo que no es tan fácil esa programación maquiavélica como para que nos pusieran... No es tan así, ¿entiendes? No es tan así. Lo que pasa es que hay gente que utiliza el río y las mareas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo abrupto. Por ejemplo, ahora cuando fue esta pandemia hubo gente que dice, viene una pandemia, que hay que usar mascarillas y batas. Me voy a dedicar a hacerlas. Y entonces va y lo hace y se aprovecha del río, ¿entiendes? Entonces, eso sí que yo considero que eso sí es muy probable, vamos, casi el 90% de que eso haya ocurrido en ese sentido. Y que después, ante el poder, se quiera ejercer un grado de interés siempre al consumo, lógicamente, de aquello que a ti te beneficia, ¿no? Esa es un poco la cultura del egoísta, ¿no? Está demostrado que los primeros grupos humanos eran muy reducidos. Y no porque no tuvieran hijos, sino que vivían en grupos apartados los unos de los otros. No, pero es cierto que las tribus más grandes eran las que ganaban las batallas. Claro, las que dominaban porque eran más, ¿no? Claro. Pero no porque fueran más listos o por otra cosa. No, bueno, vamos a ver, normalmente el más listo era el que salía ileso. Aunque fuera una minoría, pero eso ya entramos... La tribu más pequeña que sabía esconderse mejor. Claro, pero bueno, pero ya ahí entramos en peculiaridades. Estamos hablando de manera abrupta sobre las posibilidades de cómo se empezaron a crear las primeras sociedades, ¿no? Sí, o sea, por acumulación, lógico, es lógico. Si tú tienes hambre y sabes que en el pueblo de al lado hay comida, pues te vas a ir para allí. ¿Entiendes? Si hay un tipo allí que se dedica a vender la comida, pues va a mirar de vendértela y de que no le robes. Claro, pero ya es cuando son grupos muy grandes. Y entonces, claro, y cuando son grupos enormes, pues imagínate, si tú tienes un montón de comida de la hostia, necesitas gente que te la cuide y y sabes que va a venir gente a intentar robártela. Ahora, ¿cómo eso se podría cambiar? Claro, el problema es que si partimos de una involución, que partimos conforme a una situación en la que no estamos evolucionados, espiritualmente sobre todo, porque no entendemos que tanto tú como Ángel como yo somos lo mismo y somos el mismo, con nuestras peculiaridades y nuestra personalidad brindada, pero si no entendemos eso, si no entendemos que hacerte daño a ti o hacerte daño a Ray es hacerme daño a mí mismo, pues si no entendemos que si Ray no come y si tú no comes, yo no voy a comer, si no lo entendemos, entonces pues claro, el tema es tal, como somos tantos miles, pues entonces esto se diversifica y se convierte en otras cosas y tal. No digo que sea fácil, no digo que sea ni mucho menos que sea fácil, pero claro, pero para ello se precisa una cultura y la concienciación de esa cultura, porque cuando los niños nacen, aunque muchos ya vienen con más conocimiento, ¿no? Lógicamente, pero es necesario estructurar ese pensamiento para que esa sociedad sea equilibrada.
Entonces, claro, ahí está el tema. ¿Dónde bordea esto? Pues siempre, porque siempre ocurre lo mismo, ¿no? O sea, aparecen 3, 4, 5 personas y en 5 personas viene uno y dice, pues yo no estoy de acuerdo. Y a tomar por saco. Porque ese día no cenó bien o porque no sé qué y porque se le afectó una mirada mala, no sé qué. La cosa más simple que te puedes imaginar. O como en el pasado, pues por amor o por envidia o por estas cosas que no hemos dado superado, ¿entiendes? Entonces, las cosas son así. La mayoría de las tragedias más importantes del planeta han sido por religión, por amor y por envidias. Y algunas por necesidad. Entonces, pues bueno. ¿Tú qué piensas, Ray? ¿Cómo lo ves tú? Este se ha ido. Yo es que no quiero hablar tanto. No hago más que hablarte. Es que yo quiero que habléis vosotros. Coño, al lado, Ray no dice nada. Yo es que no creo en la sociedad, ¿sabes? Cada día creo menos en la sociedad. Hombre, yo sí que estoy un poco con Ángel en eso de que de esto de que amotinarnos en ciudades no, no es lo correcto, vamos. En eso sí que estoy de acuerdo con Ángel. Y, y es que teniéndonos en ciudades, pues ya eso hay más control sobre nosotros, nos controlan mejor Lo tienen juntitos. son focos también de todo, de enfermedades y de todo. Hay precariedad a la hora de alimentarse y de todo. No se puede llevar una vida sana. Y a nivel psicológico tampoco, porque hay muchísimo más estrés y tal. Son como cárceles, y sí, siempre lo he dicho. Sí, lo que pasa. Que nos han llevado aquí casi todo programado, o no, para acabar así. No, lo que pasa es Pues que, no lo sé. vamos a ver, yo quiero decir, o sea, como vemos los avances tecnológicos que fueron, primero teníamos la electricidad, fue trasladándose a través de postes, primero eran líneas continuas, después llegó la electricidad alterna, y entonces, claro, el trasladar la energía a muchos más sitios es muchísimamente más caro y son más infraestructuras. De todas ¿Entiendes? maneras, es que si nos vamos al principio, ¿no? Cuando se empezaron a construir a lo mejor las primeras civilizaciones, estoy hablando de la historia oficial, no vamos a ir a los Atlantes ni cosas así, ¿vale? Todo se empezó a construir, pues Roma y todos estos pueblos, a las orillas de los ríos, porque era donde estaba la tierra fértil. Todos los asentamientos empezaban en los ríos, si lo saben. Entonces, las ciudades de hoy en día, pues muchas han partido de ahí, ¿no? A lo mejor Valencia, ¿no? Que le atraviesa un río, que es el río Turia, empezó ahí a la población a vivir, se ha hecho más grande, han pasado cientos de años y tal, y se ha hecho una ciudad moderna, pero a raíz de ahí, del núcleo del poblado primigenio que se asentó ahí, ¿no? Que antes tenía sus murallas, porque era otra época más tal, y bueno. Y como ha pasado aquí, pues yo creo que en la mayoría de ciudades, ¿no? Entonces, pues no sé, también es un poco naturalmente que se haya todo formado así, ¿no? Y que hayamos acabado pues juntos en ciudades. Y por supuesto, ante eso que tú dices, donde la riqueza se acumulaba en los lugares más fértiles, surgió el comercio. Y del comercio surgió la banca. Mira, hay gente que piensa que cuanta más gente amontonada, más cabezas pensantes, más tecnología. Cuando realmente la gente más ascendida espiritualmente son los que tienen menos tecnología. Eso no es cierto. Ya Pues te yo lo lo veo digo así. taxativamente que eso no es cierto. Primero porque
A ver, no tiene nada que ver lo Es que, espiritual es que, con la tecnología. pero es que tecnología, ¿qué es tecnología? Es el uso de la ciencia aplicada. Entonces, la parapsicología es tecnología. Entonces, claro, el concepto, volvemos siempre a los puntos clave, ¿no? Esto o aquello, un cuchillo, ¿es un arma? Puede serlo, pero es un útil, ¿no? Entonces, hay quien lo usa como arma, pero o sea, la tecnología está ahí. ¿Es buena o es mala? Por supuesto que es buena. La tecnología es buena dándole buen uso. O sea, no hemos venido aquí para estar tomando el sol. Hemos venido aquí para crear cosas. Y la voluntad de las cosas que creemos con buena voluntad. De hecho, pues mucha gente, grandes investigadores que luego después han hecho otros armas con ellos, esos investigadores no tenían el propósito de hacer daño. Algunos sí, no vamos a decir, pero la mayoría no tenía el propósito de hacer daño. Lo que pasa es que después lo utilizaron algunos para hacer daño. Pero hay que entender las cosas, a mi modo de ver, tal cual son. Yo no puedo estar en contra de la tecnología. Estoy en contra de la tecnología sin control, sin conciencia. Cuidado, yo no he dicho que esté en contra. Digo que no tiene nada que ver la tecnología con la espiritualidad. Ya, pero es que... Y la gente que tiene menos tecnología son la gente más espiritual. No, eso no es Y cierto. eso vayas a donde vayas del mundo. No, eso no es cierto. Por lo que yo he visto, sí. Sí, pero no es cierto. Porque no me haya movido de sitio. Sí, pero que es que no es cierto. No es cierto, porque ni siquiera los monjes del Tíbet están en la inopia, ¿eh? No sé, no estaba ahí. La tecnología procede, mira, y si miras la tecnología, bueno, esto ya lo sabes perfectamente, Ángel, tú miras la tecnología ancestral y nos supera en miles de años, en todo, los conocimientos que tenían de las estrellas, de todo, médicos, ya hay herramientas en Egipto de operaciones quirúrgicas imposibles. Sí, sí. Entonces, quiero decir, la tecnología ha existido siempre y forma parte intrínseca de nuestra capacidad de creación. ¿Entiendes? Porque somos seres que somos capaces de crear con la materia, hacer cosas para hacer cosas, ¿no? Porque somos creadores. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no está en la creación de las cosas, el problema está en el uso que hagamos de esas cosas. Ese es el tema. Por eso yo insisto siempre en que hace falta tener conciencia. Por ejemplo, tú no le puedes dar una pistola a un mono, ¿entiendes? Porque empieza a poner disparos. Entonces, una pistola a una persona, pues que tiene que cumplir un cometido y tiene que preservar algo y sabe lo que tiene entre manos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No estoy diciendo con esto que sean necesarias las pistolas ni que dejen de serlo, ni lo uno ni lo otro. Digo que, si no hubieran pistolas, habrían palos o piedras. Exactamente, quiero decir, al final, a la última hora, solo es circunstancial, ¿no? Pero lo que está claro es que nosotros somos pura ciencia, somos metafísica. Cosa más científica que la metafísica, somos biología pura. Somos ciencia con ciencia, consciente. Somos conscientes de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? El conocimiento. Ese es el conocimiento. O sea, es decir, por ejemplo, desarrollando capacidades espirituales, puedes hacer muchísimo daño sin transformar la materia. ¿No? Entonces, aquí la cuestión es el uso en sí mismo, quiero decir, el uso de cómo nosotros decidimos emplear las cosas, o lo decimos emplear armoniosamente, o lo decimos, básicamente para mí hay dos cosas simples, o uso propio, en usura, como diría yo, para mí mismo, o para el bien común, ¿no? Como diría el otro. Para mí el bien común es un poco más la armonía, ¿no? Que es todo en sintonía, ¿no? Donde todos estamos de acuerdo y cada nota
da su nota precisa en la frecuencia exacta. Si una sola nota está fuera de tono, ese acorde suena distorsionado. Y esto es un poco así. Bueno, es como yo lo veo, quiero decir. Si tú eres una persona, no me refiero a ti, es una verdad. Sí, entiendo, sí. Cualquiera que sea una persona, ¿cómo te lo diría? Que no oigo la palabra, que tiene un don, por decir algo. Por ejemplo, tú pones la mano encima de otra persona o solo con mirar a esa persona sabes qué día ha tenido, si está bien, si está mal, cómo se siente. ¿Vale? ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde está? Hombre, pues mira, la tecnología está al entrar en el cuerpo ya, fíjate. Tú entras en un aparato biológico, una máquina biológica. Sí, vale, sí. Mirado de esta manera, sí. Claro, es que yo... Ahora, ¿qué ocurre? Es mala. Es malo tu cuerpo. Sí, pero es que no lo haces con tecnología. ¿Cómo no lo haces con Yo tecnología? la entiendo de otra manera, la tecnología. Ya, bueno, tú lo que pasa que vale, yo te entiendo, yo entiendo lo que quieres decir, lo que pasa que yo no es por contradecirte, o sea, es por ponerte en contexto y ser objetivo a la realidad, ¿no? Que yo veo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema del que entra en su máquina biológica? Pues el que la utiliza para hacer daño. Y hay quien la utiliza pues para hacer bien. Así de simple. Claro, en ese sentido sí. Así de simple, ¿entiendes? O sea, así de simple. O sea, claro, esta es la experiencia en la carne, ¿no? Como dice el otro, que al final es una experiencia en este avatar que tenemos aquí, que estamos aquí. Por eso digo que siempre es importante tener conciencia de cada cosa que tenemos, ¿no? Y es una responsabilidad, además. ¿Entiendes? Una responsabilidad personal y que afecta a todos. ¿Entiendes? Afecta a todos. O sea, esto es así. Entonces, la aceptación de las cosas es importante, ¿no? Quiero decir, eso no quiere decir que se acepte, pues, aceptar el mal no tiene sentido, ¿no? Sobre todo si es una persona de bien, ¿no? Pero al fin y al cabo todo es materia y nosotros somos materia también en sí misma, ¿no? Sí, en cierto modo, sí, claro. Entonces, bueno, Por materia. el universo es inteligencia. La inteligencia es ciencia. Nosotros utilizamos la máquina, la expresión matemática como forma elemental de darle un sentido a lo que observamos y nos muestra que el universo es inteligente. No actúa por azar, o sea, todo está... Si no, no habría equilibrio, lógicamente, ¿entiendes? Tú como buen ingeniero eso entenderás, un pistón sube, baja y tiene un proceso exacto y para eso hay esa explosión y esa historia. Entonces, el universo funciona perfectamente en armonía en su sistema y sus leyes que las tiene clarísimamente claras. Nosotros al menos conocemos 4, ya lo sabes. Atómica débil, atómica fuerte, gravitacional y electromagnetismo. Las 4 fuerzas que rigen este universo. Y es tecnología. Entonces el universo cada día me lío más. Claro, no, vamos a ver. Hay gente que dice que el universo es Matrix, ¿no? En cierto modo es verdad. En cierto modo es verdad, ¿no? ¿El qué? ¿Que el universo es qué? Que es Matrix, dicen mucha gente. Que es Matrix, ¿no? Que es un diseño de un ordenador gigante y tal. Hombre, eso es un diseño de un ordenador gigante. Claro. Yo solo te puedo decir que el que está jugando es un hijo de puta, ¿no? No. Es lo mismo que me decías tú hace un momento, que es eso de que Dios deja que claven un pedazo de palo a su hijo y que lo martiricen, ¿no? Pues claro, lo que pasa es que es cierto, pero a la vez no es... Vamos a ver, yo lo entiendo de otra forma, ¿no? Yo lo entiendo. Hay gente que lo entiende como un ordenador, yo no. Yo lo entiendo más como una conciencia mental, ¿no? Es más como una conciencia mental. Entonces,
para mí son rangos de frecuencia y capacidad y conciencia. Entonces, pues en eso se manejan las fuerzas de esto, ¿no? De las capacidades de ver o no ver, o estar o no estar, ¿no? Evidentemente todo es vibración, absolutamente todo es vibración. Y en base a la vibración, pues produce un efecto sobre los átomos, sobre la materia, sobre nosotros, sobre el oxígeno, sobre el agua, y nosotros somos materia. 70% de agua y No, eso está claro. es materia y no está, o sea, pero no está organizada por casualidad. O sea, te digo que no es por casualidad. O sea, yo no tengo 2 orejas por casualidad, ni 2 ojos por casualidad. Esto no es por casualidad. ¿Entiendes? Porque cuando ves que parte de la primera célula que nace y de sí misma se replica y nace otra y hasta que forma un organismo y luego forma un cuerpo y todo eso, pues, pensar que es una casualidad, vamos, es ser poco inteligente, así de claro, o sea, es así. Ahora alguien puede decir, bueno, pues yo no entiendo eso, no sé o no lo sé. Bueno, perfecto, yo no digo que se sepa ni que no se sepa. Lo que está claro es que es evidente que no es una casualidad. Lo que es un hecho. Y como hoy en día tenemos tecnología bastante para ver y entender, tenemos capacidad para entender cómo funciona la tecnología, porque ya hemos hecho cosas, la mayoría de las cosas de las tecnológicas que hemos hecho han sido copias de lo que vemos. Los aviones, copia de las aves. Sí, de pájaros. Los submarinos, copias de los peces. Y todo es así, ¿entiendes? Porque desarrollamos en base a lo que vemos y creamos. Entonces, bueno, eso es lo que... No sé qué le ha pasado a Ray, ha desaparecido por ahí del planeta. Rey es un poco un ser... Estará por el universo. Estará perdiendo el universo. Siempre nos hace estas cosas así de desaparezco. Yo a mí con lo que me hace mucha gracia, y siempre digo lo mismo, y sé que soy pesado, es con toda la gente, estos que van diciendo que han despertado. Te lo juro que me parto el culo. Y eso se ve mucho en el grupo de Ray, ¿no? Despertar. Esa palabra ya es un poco... Yo, de verdad... Yo me despierto cada día. Cada día aprendo cosas nuevas y cada día me hago autocrítica. ¿Entiendes? Cada día me critico a mí mismo porque me digo, pero tú, ¿qué estás diciendo? ¿Qué está? Pero tú, lo que pasa es que, bueno, a base de esas cosas y de otras, pues vas concienciándote de lo que realmente consideras como un valor positivo, sobre todo que sea positivo, porque a mí no me gusta creer cosas negativas. No quiere decir con esto que viva al margen de las cosas malas que ocurren. Pero como sé la capacidad que ocurre de que si yo me trago solo eso va a influirme y va a influir en los míos y va a influir en el resto, y si influimos en todos, pues eso es lo que se va a manifestar. Entonces yo lucho ya en contra de esa manifestación, ¿entiendes? Eso no quiere decir no soy consciente, quiere decir que yo no estoy trabajando para el enemigo, ¿entiendes? Por eso procuro ejercer cosas positivas hacia mí personalmente y hacia los demás, ¿no? Porque son las que construyen y porque son las que nos unen y porque son las que nos hacen que las cosas cambien. Sí, pero tú o yo te ¿cómo se llama? Te autoestudias a ti mismo cada día. Sí, claro. Yo no me quedo quieto, o sea, la verdad es Cada día aprendes cosas nuevas de ti mismo. Claro. Aparte de las del mundo y tal, ¿no? Claro. Y yo lo que te hablo yo de los rollitos del despertar es que la gente, no la mayoría, casi todos los que dicen que han despertado, ¿de qué han despertado?
¿Qué quiere decir No despertar lo para sé, ellos? me pasa igual que Si alguien les ha dicho que lo han engañado durante toda su puta vida desde que nació y por eso paga impuestos, Sí, no sé, sí, eso no es despertar, esto es darte cuenta de que te han robado, ¿no? sí. Tú date cuenta que Y has encima te das cuenta porque te lo ha dicho el otro, no te has dado y cuenta tú mismo. claro, claro, exacto, ya, por supuesto, por supuesto. No sé, mira, yo el tema de la palabra despertar como la palabra iluminado es una cosa que me rechina bastante, ¿no? O sea, No, no, ni la una ni la yo, otra. yo, Yo o lo sea, digo de cara a la yo gente digo una para cosa, que no vaya a alguien equivocarse. que esté en el camino, como digo, para mí la verdad no es no es algo que se pueda poseer, ¿vale? La verdad no se puede poseer, No, claro. pero sí puedes tomar el camino de la verdad, es Sí. decir, que es la búsqueda. Uh-huh. O sea, entonces yo sí que estoy en el camino de la verdad, yo estoy en el camino de la búsqueda de la verdad. Ahora, yo no tengo la verdad yo no la tengo. Bueno, ni la tendrás nunca. Porque es tu verdad. Cada uno tiene la suya. No, es que no, yo no creo eso. Hombre, Ray, hostia, apareció el Ray. Te estoy hablando de Acaba de aparecer personas el espíritu de la verdad. te- No, no, digo lo siguiente, mira, para mí la verdad es lo siguiente, los tres que estamos no aquí. te hablo de todo el mundo, ¿eh? Bueno, sí. No, pero quiero decir, para que entendamos un poco lo que entiendo yo como verdad, ¿no? Aquí estamos los tres. Los tres tenemos tres cabezas pensantes, tenemos lo que sea, y ocurre un acontecimiento, ¿no? Y yo lo veo de una forma, tú de la otra, y Ray de otra. Bueno, pues la verdad es lo que ocurrió, no como lo vi yo, ni como tú, ni como lo otro. La verdad es el hecho fáctico, real, que ocurrió este hecho. Y hay verdades que son ineludibles. Entonces, esas verdades ineludibles sí que son verdad para todos, ¿entiendes? Entonces, esas son las verdades que hay que seguir, para mí, ¿entiendes? Las subjetivas, personales, ya son relativas. Puedes ofrecerlas como conocimiento alternativo. Decir, oye, mira, yo veo esto, que esto es real, pero yo pienso esto, ¿no? O a mí, o bajo mi prisma, yo veo esto otro. Pero la realidad está claro que existe, o sea, el sol sale y la luna también, es una realidad, o sea, no depende de mi subjetividad, o sea, hombre, Pero si fuera yo nadie solo la tiene vida, pues sí. la certeza. No, incluso es más, mira, vamos a ver, en un mundo de ciegos, donde solo uno tuviera ojos y viera la luna y el sol, para los ciegos no sería cierto. Sin embargo, la realidad es que existiría esa luna y ese sol. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y solo es una persona la que lo vería, porque sería uno solo que tuviera ojos. Entonces, quiero decirte, ¿cuál es la verdad? La verdad es la verdad. ¿Entiendes? Entonces, todo está siempre sujeto a subjetividad. ¿Por qué? Porque no buscamos la verdad. ¿Por qué? Porque a veces para encontrar la verdad tienes que romper los paradigmas. A veces para romper la verdad tienes que dejar de creer en lo que crees o para conocer la verdad pues tienes que, si quieres tú, hacer un acto de fe para ver, para poder tan siquiera asimilarlo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque a veces las verdades son tan grandes que uno no quiere ni aceptarlas. De hecho, ocurre mucho en la sociedad. La sociedad prefiere una buena mentira que una gran verdad. No, eso siempre, de toda la historia. ¿Por qué? Porque a veces la verdad produce mal. Produce mal en el sentido que inquietud y claro, como sobre todo si tú estás en una creencia de una cosa y de repente algo te hace clic y rompe toda tu estructura, pues tú no quieres creerlo, ¿entiendes? Pero bueno, que eso es lo, por ejemplo, lo que dicen los terraplanistas con los que somos terraglobistas, ¿no? O sea, dicen, bueno, es que estos no les rompe el paradigma y no quieren creerlo. Bueno, vale, yo estoy Bueno, abierto. pero en ese tema, o sea, como cualquier otro, lo que hay que buscar es el porqué, la razón. No, lo que hay que, claro, efectivamente. Y el 90% no han buscado nada. Siempre, sí, yo no Claro, quiero que están me persiga siguiendo los vídeos y esto y lo otro, las porque... fotografías que hacen ahí trucadas y cuatro tonterías. Eso, ya, claro, pero es que es vamos a ver, el problema de toda esta historia es que ahora estamos viendo una situación donde está el engaño a pie de cañón. Es como, por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, la tecnología que hay con lo de las máscaras, ¿no?
esta de goma, de la hostia, o sea, es que hoy en día, y después con la tecnología que hay para suplantar a cualquier persona. O sea, es que tú hoy en día ves una fotografía, ves o tal, y no te puedes fiar ni siquiera de lo que estás viendo, porque ha llegado a este término, ¿no? O sea, lo cual es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Bueno, digamos, en el tema de la ciencia es todo lo que ocurre, ¿no? Aquí no se fía nadie de nadie. Han logrado esa diseminación completamente, esa desgregación completamente. No hay unión. Y no hay unión porque no hay lo principal. Si hubiera lo principal, pues ya está. Si hubiera conocimiento, pues imagínate. Si hubiera conocimiento, con la no aceptación era más que suficiente. Esto, no aceptamos. Nadie obedece. Ya está. Nadie obedece. No, no hay que hacer nada. Hombre, bienvenido. Claro. Eso sí, pero claro, pero el problema está cuando tú lo aceptas. Es como si, por ejemplo, mañana viene el gobierno y dice, tienes que regalar a tu hijo. Entonces, si todo Dios va y dice, pues aquí tienen mi hijo, toma. Tal, pues entonces eso es aceptable y ya está. Pero si eso no es aceptable y nadie lo acepta y nadie lo hace, pues eso no se cumple. Eso sí es simple. Y eso afecta a los cambios de todo. Entonces nosotros sí que afectamos sobre los cambios que puedan venir o no. Pero somos nosotros los que hacemos que esos cambios se materialicen. Aquí hay mucha gente con ideas en la cabeza. Pero claro, si nosotros nos creemos las ideas que no deseamos, pues entonces traeremos a la realidad esas ideas. Punto, esa es la realidad. Si todos creemos que esto va muy mal, esto nos tienen controlados, no tenemos escapatoria, no sé qué, no sé cuánto, esto está mal, te aseguro que va a ocurrir. Como creas eso, no falla. Para eso lo hacen. Entonces tienes que hacer lo que hago yo. Me suda el nabo todo. Ya, pero Si me suda el nabo todo, no puede pasar nada. Ya, pero si todos fuéramos uno y uno, entonces te libras tu culo tú y los demás los dejas a un lado. Claro, estamos de acuerdo, pero tienes un problema. Que tú, por desgracia, vas a depender de todo el resto de la sociedad según lo que haga. Eso es lo lamentable. Porque te va a afectar, aunque no quieras, te va a afectar. Y entonces, como yo digo esto, esto se hace con huelgas. No. Esto es solo la única forma de solucionarlo es con educación, conciencia y desarrollo. Y nada más. ¿Y cuántos miles de años hace que eso no ocurre? ¿Cómo? Perdón, no te oí. ¿Cuántos miles de años hace que eso no ocurre? Nunca en la historia de la raza humana ha habido lo que tú estás diciendo. Aceptación, no me salen las palabras, pero bueno, sí, que estuviera... educación, desarrollo. Sí, exacto, bueno, sí, lo que pasa es que sí que es cierto que estamos en un momento que se dan, es como plantar una semilla en primavera, ¿sabes? En primavera de una semilla, sabes que viene el verano, el calor y tal, y muy probablemente la planta sobrevive. Y estamos en esa primavera, ¿entiendes? Estamos en esa primavera. Entonces, por eso sí, yo creo que sí, y creo que hay una gente que hemos llegado aquí que tenemos muy claro dónde plantar esas semillas. Entonces, esto claro, no me cabe ninguna duda que están floreciendo, vamos, seguro, además, están floreciendo completamente. Lo que pasa es que, claro, esa conciencia va tomando forma poco a poco, porque esto, imagínate lo que hemos hablado aquí esta noche, ¿no? Llevamos un rato y hemos dicho un montón de cosas que para mucha gente suenan barbaridades auténticas e inaceptables, lo cual nosotros también aceptamos esa consecuente respuesta, ¿no? Porque sabemos ciertamente que pues sus conciencias están en proceso, como dice el otro. Pero el proceso va a ser inevitable, eso está claro. Lo que está claro es que la cultura de antes no va a volver. Principalmente por una cosa, mira.
los que más hemos cambiado no han sido el resto, sino nosotros mismos. Porque los que ya estábamos más conscientes de estas cosas, ya no vamos a volver atrás. No, hombre, esto está claro. Ya no vamos a esperar. Es que Entonces, ya hemos dejado de esperar. O sea, el que quiera subirse al tren, que se suba. Y el que no, amigo, no estamos ya por perder el tiempo. Esto es así. Ahí las manos. Eso es lo que te digo yo siempre. Ya, pero lo que pasa es que también tampoco hay que tener las manos ahí por si alguno viene a última hora y echarle un cabo, ¿entiendes? Porque es así. Yo ya sé que Que lo pida y le tiraré una cuerda. Es muy jodido que le eches una mano a una persona y que te escupa. Es muy jodido. O que te dé una patada cuando le quieres dar un pedazo de pan. Esto ocurre. Pero vas a dejar de hacerlo, porque hay muchos otros que necesitan esa mano. Entonces bueno, ¿qué ocurre? Por eso lo que te estoy diciendo, que el que lo pida, perfecto. El que no lo pida, ni me molesto. Ni que lo pida. Ya he llegado a ese punto. Ni que lo pida. A veces el que lo pide porque lo pide, por pedir. Porque hay quien pide. Bueno, es que no hace falta ni que te lo pida, porque ya lo ves tú. Entonces, sí, pero es un relativo. ¿Ves? Eso te ves. Yo lo único que veo es lo que ocurre. El ver es muy relativo, ¿entiendes? Si me pongo muy escueto, no pillo nada. No pillo a nadie. Si me pongo muy esdrújulo, no, si me miro al espejo, no me acepto. ¿Me entiendes lo que te digo? Porque cuando uno se pone muy tal, entonces nada. Y entonces para mí es un concepto que, o sea, yo voy a destajo, punto. Todos. Y los que valgan, pues se quedan y punto. Y los que no, pues allá ellos. Se pueden quedar si quieren, pero no van a estar a gusto, ¿entiendes? Porque vamos a hablar de otras cosas, vamos a estar... Porque no están en la sintonía. Claro, no están en la sintonía, pero no porque yo los separen ni nada de eso, simplemente pues no van a aceptarlo, ¿entiendes? Entonces nadie, tú no puedes obligar a nadie, ¿entiendes? Tú no puedes coger a una persona y enseñarle todo lo que quieras, bum, 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 y adoctrinarlo si quieres tú, ¿vale? Aunque sea por su bien, ni siquiera por su bien. Es que realmente no le haces ningún favor. No le haces... Claro, pero ya lo estás adoctrinando, no le estás enseñando nada. Es complicado. Esto es una cosa... Es complicado. Somos seres complicados en ese sentido, ¿no? Las personas somos seres que somos complejos, ¿no? O sea, no es sencillo. No, en eso te estoy dando la razón. Eso es como en la universidad. Hay el tío que está explicando, el maestro y tal, y tiene una pizarra y va explicando, y todos están escuchando lo mismo. Unos aprenden, otros no aprenden. Unos entienden una cosa, otros entienden otra cosa. Eso no quiere decir que ninguno de ellos sea malo o sea bueno. No. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No, claro. Pero todos están adoctrinados, menos uno que piensa por sí mismo. El que piensa por sí mismo normalmente se levanta y se larga. No hace preguntas o se interesa. Exacto. Exactamente, sí, bueno, exacto. Claro, yo creo que quizás ahí el mayor fallo que tengamos en la educación es el que no se educa para pensar, no se educa para que uno aprenda, no se educa para eso, se educa para formar parte de una maquinaria. Y es un sistema doctrinal, ¿no? Donde tú tienes que aprender esta materia, aquella, y el resto no importa, ¿no? Cuando antiguamente tú aprendías absolutamente todas las materias. Por eso, ¿qué es lo que ocurre en la sociedad? Pues que la gente sabe hacer una o dos cosas y no saben hacer nada más que una o dos cosas. Y es lo que hacen toda su vida, siendo un engranaje más del sistema. Que al final pues se traduce en lo que es un sistema capitalista económico y que mueve motores y genera energía. Esto es energía, estamos hablando de energía, ¿vale? El dinero es energía, hay que entender cómo son las cosas. Entonces, bueno, pues es así. Luego después se dan las peculiaridades que hay personas que son capaces de hacer miles de cosas, como por ejemplo aquel que está siempre buscando trabajo, siempre busca trabajo, y hay uno que no para de trabajar, si no está aquí, está allí, si no está aquí, está allí, y da igual si tiene títulos, si no los tiene, da igual. Entonces, ahí ves el tema. Te pongo el tema del trabajo, que eso trasladado al conocimiento ocurre un poco igual, ¿no?
Después también ocurre lo siguiente, cuando tú te llenas demasiado conocimiento de muchas cosas y te autoconciencias de que tú estás en posesión de la verdad y te consideras que tú eres la panacea, ¿no? Y te equivocas. Eso es ego. ¿Entiendes? No, te equivocas, simplemente acabas en errores, ¿entiendes? ¿Por qué? Pues porque acabas en errores. Hombre, yo he dicho, lo he vivido personalmente, por ejemplo, en temas. Yo recuerdo cuando estudié informática musical y me tiré muchísimos años tragando la hostia, metiéndome miles de horas y tal. Entonces venía uno y me decía, oye, joder, esto no sé qué, me decía una burrada, ¿no? Entonces yo lo pasaba mal, ¿entiendes lo que quiero decir? Lo pasaba mal, decía, pero ¿cómo voy a explicarle esto que está diciendo? Pero claro, pero tampoco no, esa aceptación, ¿no? Esa aceptación de entender. Una muestra clara, por ejemplo, cuando tenía el restaurante y que a lo mejor estaba con la guitarra española y estaba haciendo pues un concierto de Aranjuez, por ejemplo, ¿no? Y entonces había 2 o 3 personas que estaban maravilladas escuchando el concierto de Aranjuez. Y yo estaba pues ensimismado y ellos alucinando y yo también. Y llegaban 4 o 5 personas que no les interesaba, en absoluto. Se la sudaba. Y es más, eran capaces de interrumpirte, ponme aquí un café. ¿Entiendes? Entonces, claro, surgía el paradigma, porque a mí ya esto ya me ha pasado, de algunas personas que sí estaba emocionada y esta persona le venía a romper esa emoción, ¿no? Y entonces me decía, ¿cómo eres capaz de soportar esto? ¿No? Y digo, bueno, lógicamente siempre esperaba acabar la obra, eso está claro, porque yo no interrumpo una canción ni aunque, mira, ni aunque haya balas. Yo estoy cantando y aunque haya truenos, no paro de cantar hasta que acabo la canción. Se puede estar demoliendo el edificio, ¿vale? Y eso tiene un porqué y ya os lo explicaré otro día. Pero entonces me decía esta persona, ¿cómo eres capaz de soportar? Yo, pues lo soporto porque lo acepto. Porque estas personas están en otra historia, a lo mejor están hablando de negocios o hablando de otra cosa, o una cosa que les apura o no les interesa en absoluto. ¿Vale? Y entonces, no es cuestión, para mí no es cuestión ni de más ego ni de menos ego. Se trata de que hay que aceptar las circunstancias como son, ¿no? Y punto, y ya está. Y cuando se dan el ambiente próximo y las circunstancias son óptimas, pues es maravilloso. Cuando todo está en armonía y es conjunto, pues es maravilloso. Y cuando no, pues hay que aceptarlo. Y ya está, no pasa nada, ¿entiendes? No puedes imperar, no. Yo en cuanto a lo de la enseñanza, soy del pensar y del creer, y es lo que he vivido, del oficial de primera, oficial de segunda, oficial de tercera, peón y aprendiz. Ahí sí aprendes. Claro. Si eres bueno, llegarás a ser de primera. Claro, por tu criterio propio y por tus experiencias y desarrollo. Hoy en día, no, que es lo que te estoy diciendo. Te meten 40, 60, 80 personas allí y todo el mundo escuchando lo mismo. De hecho, ya no hay ni que ir a la universidad. Lo puedes hacer por internet, te enchufas los cascos en las orejas y escuchas lo que te dicen y ya está. Luego vas a hacer el examen. Ahí no desarrollas nada. Ya, pero bueno, esa es la realidad. Después te encuentras con la realidad. Nosotros aquí en la orquesta tuvimos técnicos, vinieron técnicos titulados y la hostia, y no tenían ni puta idea. Esa es la realidad. Y que conste que yo les hacía entrevistas, los escuchaba hablar y decían, joder, este tío sabe todo. Pero luego Luisito no sabía llevar a la práctica eso que sabía de memoria. La gente que se leía muy bien el libro de técnica. Claro, exactamente. Hay mucha gente que tiene memoria y se piensa que la memoria es procesador. Y el procesador es la capacidad creativa, ¿no? Inventiva, la capacidad de desarrollar, de ver una cosa y poder desmontarla con la mente, que no tiene nada que ver con que tú memorices unas letras y te digan esto. Eso no quiere decir que no haya gente que tenga las 2 capacidades, también la hay. Hay gente que tiene memoria y además tiene esa capacidad. Pero lo que está claro es que sin esa capacidad es como... Mira, los músicos, por ejemplo, necesitan 2 cosas fundamentales. Oído y tiempo. Medida. Si no tienen eso, olvídate. Luego puedes tener características, muchas, ser más ágil, ser más tal, ser ocurrente, ser tal, ser místico, muchas cosas. Pero si no tienes esas 2 cualidades, olvídate, amigo. Entonces, da igual que te leas la Biblia de memoria,
que no te va a servir absolutamente para nada. ¿Entiendes? Porque no lo sabes. Yo tenía un cantante que estaba conmigo y tal, y cuando él sabía, que él lo sabía, le gustaba cantar y cantaba bastante bien, pero no definía, había notas que no era capaz de saber si era un poco más arriba o un poco más abajo. No era capaz de definirlo. Entonces me miraba y yo le decía, así era para arriba. Cuando era así, para abajo. Entonces bajaba un poco, subía un poco. Pero yo era su brújula, pero él, cero capú. ¿Entiendes? Entonces, claro, estas cosas, pues... Pues hoy en día la mayoría son así. En cualquier aspecto, claro. Ray, di algo. Ray, ¿qué nos cuentas? A ver, ¿cómo ves la cosa tú? Estoy que me caigo del sueño. Bueno, no, es normal, es normal. Es normal porque llevas todo el día dándole al pico de la pala y se te nota en la piel que has sudado todo el día, está trabajando duro. En la hora. Ha estado con Ra. En la hora. Bueno, pues nada, pues eso es un poquito lo que... estas cosas, hablando así, tú has metido el tema ese que entramos duro en el programa, entramos ahí, empezamos con Lucifer y con esto y con lo otro, que es una alegoría, ¿no? Sí, con lo de Perseo. Pero bueno, las cosas están ahí para verlas y para quien sea atrevido y para quien se haga preguntas, ¿no? Y quien no se conforme con lo que sea. Una respuesta que le di yo no hace mucho a una persona creyente, me decía, esto, lo otro, tal, porque esto, claro, ¿no? Tiene su toma, ¿no? De estas cosas. Y la otra dice, mira, yo apoyo todo lo que tú haces, pero no lo que piensas. Y entonces, es que tal, y el padre, digo, sí, pero hay una diferencia en el padre. Que entre mi padre y yo hay línea directa, no hay intermediarios. Y los dogmas pretenden ser siempre intermediarios. Esa es la clave. Yo estoy de acuerdo con lo que tú piensas, solo que no en el proceso. Es línea directa, punto. Y ya está. Entonces, ese es un poco el cambio paradigmático de lo dogmático pues no sé, puede llamarse gnóstico, aunque tampoco no es gnóstico. Yo no me considero tampoco una persona gnóstica en sí misma, ¿no? Para mí yo soy una persona realista, práctico, ¿no? En ese sentido. No hago más que hablar. No hago más que hablar yo.